Hola a todos, mi nombre es Álvaro Maqueda y os voy a hablar de las que en mi opinión son las 5 mejores novelas distópicas que jamás se han escrito. Sagas de ciencia ficción contemporáneas como Los Juegos del Hambre o auténticas joyas televisivas como Black Mirror han vuelto a poner de moda el concepto de distopía. ¿Y qué es una distopía? Se trata de una sociedad ficticia que es indeseable en sí misma. Por lo general, las novelas distópicas muestran una sociedad futura que es sometida por un estado totalitario y en la que los personajes, que suelen estar sometidos en condiciones bastante lamentables, tienen que decidir si aceptar su suerte o, en cambio, rebelarse al sistema. El objetivo de las novelas distópicas es invitarnos a reflexionar sobre el estado actual de nuestra sociedad, es decir, analizar aquellos comportamientos irresponsables y destructivos que tienen muchas personas y las consecuencias a las que nos pueden llevar. Y ahora sí, vamos con el top 5. En el puesto número 5 tenemos a Fahrenheit 451. Esta es una novela distópica escrita por Ray Bradbury y fue publicada en 1953, y el título hace referencia a la temperatura en la escala Fahrenheit, en la cual el papel de los libros se inflama y arde, equivalente a aproximadamente a unos 232 grados. Y esto se debe a que existe una brigada de bomberos que está dirigida por el gobierno y cuyo objetivo no es precisamente apagar incendios, sino quemar los libros. Y esto es porque se censura la lectura de cualquier tipo de libro. ¿Qué por qué? Bueno, según el gobierno, porque pensar nos hace infelices, pero lo cierto es que una sociedad ignorante es mucho más fácil de manipular y de controlar. Imaginaros cómo sería vivir en un mundo sin libros. Lo cierto es que si esta brigada de bomberos se encargaran de quemar libros como el de Belén Esteban, así se lo agradeceríamos, ¿no? Pero imaginaros lo que sería ver arder obras de autores como Cervantes, como Cortázar o García Márquez. El protagonista es un bombero de esta brigada que, tras hablar con una misteriosa joven que le hace dudar de su propia felicidad, decide robar un libro durante una quema y llevárselo a su casa. Y este es un acto que va a cambiar su vida para siempre. En definitiva, se trata de un libro corto, de prosa sencilla pero contundente, y que al final acaba convirtiéndose en una dura crítica a nuestra sociedad, ya que, digan lo que digan los políticos, la censura nunca puede dar la felicidad. En el puesto número 4 tenemos Un mundo feliz, escrita por Aldous Huxley en 1932 y está ambientada en el año 2049. Nos presenta una horrible sociedad en la que la tristeza de los individuos es controlada por unas drogas que no son perjudiciales para la salud y que mantienen a la persona en un estado de felicidad permanente, que además no hay guerras, no hay pobreza, no hay enfermedades. El sexo es una constante, son muy frecuentes las orgías. ¿Pero dónde está la distopía aquí? Pues sí, se trata de una distopía porque el sistema ha eliminado cualquier forma de expresión individual. Es decir, ya no existe la literatura, el arte, la religión, la filosofía. Es decir, todo lo que esencialmente nos hace humanos y nos diferencia de los animales ha quedado prohibido. Todos los niños nacen por fecundación in vitro y se les condiciona genéticamente para la labor que tendrán que desempeñar según la casta que se les asigne. También se modifica la conducta que van a tener, por ejemplo, para que no le teman a la muerte, para que no tengan ningún tipo de preocupación ni inquietudes, es decir, para que vivan en una especie de estado perpetuo de falsa felicidad y que al final acaben convirtiéndose en adultos que de alguna forma serán siempre niños. El protagonista no encaja en esta falsa utopía y, como suele suceder en la vida, cuantas más cosas sabe, más infeliz es, con lo cual al final decide rebelarse contra el sistema. Me encantaría poder deciros que disfruté mucho leyendo este libro, pero tengo que reconocer que fue una auténtica tortura. Y no por la historia en sí, que me parece de las mejores dentro del género distópico y por eso la incluyo en este ranking, sino porque tuve la mala suerte de dar con una edición de verdad desastrosa. Es de la editorial de bolsillo y si habéis tenido la mala suerte, algunos, de leer esa edición, me entenderéis, porque de verdad que no exagero. No solo tiene una de las peores traducciones que he visto nunca, sino que además el tamaño de la fuente va cambiando, sin saber por qué. Incluso hay muchas palabras que se ven borrosas, también se altera la tinta de la letra
hay errores tipográficos, de concordancia, erratas. De verdad, en resumen, un auténtico desastre de edición, con lo cual, si podéis buscar otra edición o, por supuesto, la edición original en inglés, yo de verdad que os animo a que lo hagáis porque no os vais a arrepentir. Aparte de esto, Un Mundo Feliz se convierte en una lectura imprescindible para los amantes de la ciencia ficción, que además invita a reflexionar sobre el peor tipo de dictadura que existe, es decir, aquella dictadura que está disfrazada de democracia. Por tanto, aquellas dictaduras que tienen cárceles que no tienen muros, de las que nadie querría salir porque hacen que los prisioneros acaben amando sus propias cadenas. En el puesto número 3 tenemos El cuento de la criada, escrita en 1985 por Margaret Atwood y que se trata de una espeluznante distopía que narra un futuro en el que los Estados Unidos, tras un golpe de Estado, se convierte en la República de Gilead, que es un sistema teocrático que además es muy puritano y hace una interpretación extremista del Nuevo Testamento, con lo cual acaba convirtiéndose en una jerarquía puramente patriarcal y que en definitiva hace que la sociedad dé un paso gigante hacia detrás. A las mujeres se les arrebata todo, es decir, sus pensamientos, su capacidad crítica, su libertad sexual, en definitiva todo lo que las hace libres. Y además todo ello en un contexto en el que la fertilidad mundial ha caído a niveles alarmantes. En el escalafón más bajo de todo se encuentran las criadas, que han perdido hasta su nombre y cuya capacidad reproductiva se convierte en su condena. Su única misión en la vida es engendrar hijos para las familias adineradas que no pueden concebirlos, por tanto se acaban convirtiendo en esclavas sumisas del hombre de la casa que se les asigne, el cual hace una cosa a la que llaman la ceremonia, que no es otra cosa que una espeluznante violación que realiza una vez al mes para poder embarazarla en presencia de la esposa. De verdad, pocas veces he leído algo que me cause tanta rabia e impotencia. La narración además es fría y distante, provocando un efecto de normalización de la injusticia que estamos presenciando que lo vuelve, si cabe, más terrorífico aún. Lo que más me asusta es que en este caso la ficción no tiene nada de ficción. Muestra la fragilidad de un sistema que puede ser aniquilado de la noche a la mañana. Y quien piense que esto no puede suceder en nuestra sociedad, bueno, pues que eche un vistazo a, por ejemplo, lo que sucedió en el 79 con la revolución islámica que tuvo lugar en Irán, convirtiendo un país que en ese entonces era moderno y abierto en un país completamente retrógrado donde la mujer no vale absolutamente nada. En el puesto número 2 tenemos La carretera, que fue escrita en el 2006 por Cormac McCarthy y que en este caso no se trata de un Estado totalitario que someta a una sociedad, porque ni hay Estado ni hay sociedad, es decir, solo hay muerte y desolación. Todo un escenario posapocalíptico que es atravesado por una carretera por la que caminan dos personas, un padre y su hijo, que tratan de salvar lo único que queda de ellos, es decir, su vida. Dos personajes que se alientan el uno al otro y que dicen mucho más por lo que callan que por lo que hablan. Todos los esfuerzos del padre van a ir dirigidos a proteger al hijo del mal que les rodea, ya que el instinto de supervivencia ha hecho que las pocas personas que quedan en el mundo pierdan cualquier atisbo de humanidad y sea muy frecuente el robo, el asesinato e incluso el canibalismo. Y todo ello mientras el hijo intenta comprender y darle un sentido moral al mundo a pesar del frío, del hambre y del terror. Hay pocos diálogos y además, curiosamente, no van precedidos de guión ni comas, es decir, las comas están sustituidas por puntos. Y esto es un estilo bastante particular del autor que hace que esos diálogos que son tan escasos repercutan con mayor intensidad en la historia. Hay, eso sí, muchísimas descripciones del entorno que lo que hacen es reflejar el estado de angustia que tienen ambos protagonistas. Esta relación padre-hijo es el motor de la obra y a veces tengo que decir que me recordaba a La vida es bella, pero en este caso con una visión mucho más siniestra y pesimista. De verdad, posiblemente sea una de las novelas más duras que he leído, así que os recomiendo que si estáis pasando por un mal momento, si os ha dejado el novio, la novia,
y ya no creéis en la humanidad, de verdad, ni os acerquéis a este libro. En cualquier caso, la reflexión a la que invita esta obra es que, aunque se haya perdido toda la esperanza, siempre hay que seguir caminando. Como no podía ser de otra forma, en el puesto número 1 de este ranking se encuentra 1984, que en mi opinión no es solamente la mejor novela distópica que se ha escrito jamás, sino una de las mejores novelas en general de todos los tiempos. Escrita por George Orwell en 1948, introdujo por primera vez el concepto del vigilante y omnipresente gran hermano. A la ordinaria, tú. ¿Entiendes? Yo no te he insultado. Piénsatelo dos, Yo no tres, te he cuatro, insultado. 5 las veces que tengas que pensártelo. Yo no te he insultado, A mí no, Bea. Yo no te he insultado. tú. Yo no te he... No este gran hermano, uno mucho más terrorífico. Un sistema capaz de controlar a los ciudadanos las 24 horas del día sin el menor atisbo de privacidad. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que el gobierno totalitario pueda detectar cualquier gesto de rebeldía y eliminar a la persona en cuestión. El protagonista es un trabajador del paradójicamente llamado Ministerio de la Verdad, ya que su función es reescribir la historia y adaptarla a los intereses del partido. ¿Con qué fin? Pues mantener la farsa que precisamente mantiene en el poder al gran hermano. Cuando se da cuenta del desfile de marionetas en el que se ha transformado la sociedad, decide rebelarse y unirse a la legendaria Hermandad, que es un organismo que conspira contra el sistema. Sin embargo, con el transcurso de los acontecimientos, irá comprendiendo que quizás la hermandad no era aquello que parecía y que quizás la rebelión en sí es un objetivo inalcanzable. 1964 es un libro perfecto que además retrata magistralmente la manipulación que ejercen las dictaduras sobre la sociedad que someten. Es un libro que, a pesar de que está escrito hace más de 70 años, muchos veréis reflejado el comportamiento de muchas dictaduras que hay en la actualidad. Una de las cosas que más me ha gustado y que más me ha asustado al mismo tiempo es la creación de una neolengua que elimina las palabras que no deben ser pensadas. Y eso es el sueño de cualquier dictador que se precie. Con una prosa rica y repleta de diálogos hábiles, Orwell nos sumerge en una historia de grandeza inmortal y que de verdad no dejará a nadie indiferente. Y aquí os dejo una frase para la historia. Hasta que no tomen conciencia, no se rebelarán, y sin rebelarse no podrán tomar conciencia. Bueno, hasta aquí el ranking, espero de verdad que os haya gustado y bueno, si tenéis alguna sugerencia de alguna novela distópica que no aparezca en la lista y que me queráis comentar, pues no dudéis en dejarme un mensaje en los comentarios y de verdad que prometo contestaros a todos. Por otra parte, si os ha gustado este vídeo y queréis que siga haciendo vídeos así, no dudéis en suscribiros a mi canal y nada, quería daros las gracias y bueno, hasta el próximo vídeo.